El día de hoy, enojada, que es cada vez más el estado de ánimo permanente con el que te diriges en las ruedas de prensa matutina a ese conglomerado complejo de la sociedad al que tú llamas pueblo, para en efecto en esta ocasión llamar como apátridas a todos aquellos que hemos cifrado la responsabilidad en ti sobre las movilizaciones ocurridas en Los Ángeles, en Washington, en Nueva York, en San Francisco, en Chicago, entre otros sitios de Estados Unidos. Y es que en efecto, por más y que tú quisieras señalar otra cosa, ahí está no un video, ni dos, sino hasta tres videos que rescatan los momentos en los que tú, a propósito del tema de las remesas, convocaste a los mexicanos a movilizarse y nada de que nada más enviando cartas, desde luego que no fue así. También hay que entender, porque en este análisis riguroso siempre debe resguardarse la ética, que en efecto no llamaste en modo alguno a quemar patrullas, a hacer desmanes estos que hemos visto y que algunos de tus seguidores y algunos integrantes de tu cuerpo de propaganda en las redes sociales festejaron. Eso tampoco es en modo alguno una responsabilidad nuestra. Así es como tú nos llamaste el día de hoy en tu rueda de prensa matutina. Quienes se manifiestan desde la tribuna del Senado, algunos otros, pues tienen actitudes, yo diría antipatriotas. ¿Cómo es que hay mexicanos que se atrevieron a decir que yo promovía la violencia en Estados Unidos? Pero como te digo, presidenta, existen múltiples testimonios de todas aquellas personas que en las redes sociales festinaron, así como se oye, la violencia e incluso retaron al gobierno de Estados Unidos. Hay decenas de ejemplos. Uno de los más socorridos por ser tan ridículamente elocuente es el que tiene que ver con una integrante de Morena, tu partido, en Jalisco, y que pues se refiere a Melissa Cornejo con toda la, digamos, sevicia con la que se dirigen muchos integrantes de Morena hacia Estados Unidos, y que fue muy vergonzoso el hecho de que ella profiriera palabras tales como métanse mi visa por el culo, cuando en efecto pues ella misma ni siquiera tiene visa. Y de inmediato viste igualmente como algunos de tus simpatizantes como Monero Hernández o como Monero Rapé, digamos, desencadenaron también una reacción, inusitada reacción en contra de Estados Unidos, llamándole fascista, etcétera, 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 cuando pues en realidad lo que ocurre es que hay, lo dijiste tú, lo dijo la presidenta de Morena, un acuerdo en Estados Unidos o con Estados Unidos para que en efecto no prive ningún señalamiento de violencia, y estamos hablando en este caso de personas claramente identificadas con la autoproclamada 4T, de tal suerte que tú con tus convocatorias alientas a los ultras, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, y luego ya no puedes controlarlos. Te hablé de algunos nombres, pero en el legislativo Gerardo Fernández Noroña es, sin lugar a dudas, una de esas piezas disruptoras de posibles acuerdos y con el gobierno de Estados Unidos, y en algunos momentos incluso se siente depositario de la política diplomática, donde la palabra diplomacia en caso de Gerardo Fernández Noroña es, por supuesto, un mal chiste. Toda esa serie de bravuconadas que él representa sintetiza con mucho no su trayectoria, que de suyo es pendenciera, no a él como un símbolo de la disrupción, del no diálogo, del insulto, sino como una representación de distintos personajes, reitero, que en las propias redes sociales, pues en efecto convocaron incluso ya
a la toma del territorio de Los Ángeles, digamos, haciendo justicia, vaya cosa, haciendo justicia, según su punto de vista, claro está, respecto de lo que nos pertenece como nación, de tal manera que lo que para muchos significó una expresión provocadora, violenta, como es la de aquel personaje ondeando la bandera de nuestro país, que en las redes sociales también hubo una respuesta, decía, si tú ondeas para hacer disturbios en Estados Unidos, no eres en modo alguno el águila, sino que eres la serpiente. Decía Gerardo Fernández Noroña que era muy poderosa esa imagen, así retador, burlón incluso de las propias autoridades, de los legisladores de Estados Unidos, y por supuesto no podríamos esperar sino también una definición de enorme dureza, porque bueno, pues estamos hablando de Donald Trump, y es que en efecto las redes sociales y en particular X se están haciendo cada vez más gelatinosas, a diferencia de el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde operaba como una máquina, porque así hay que decirlo, todos estos grupos fascinerosos de farsantes de la 4T, ahora no saben ni cómo hacer y parecen, digamos, una especie de cucarachas que empiezan a correr por el piso una vez que llega alguien y les prende la luz, y así es como en efecto desorientadas, no tienen ni siquiera la menor idea de lo que pueden hacer. El caso de Melissa Cornejo es ejemplar, por supuesto, para dar cuenta de este tipo de expresiones, y también del deslinde que Luisa María Alcalde hizo al respecto de ella, una vez que ya muchísimos también farsantes de la 4T, los jilgueros de la 4T, ya habían expresado su opinión. ¿Y ahora qué dices? Ahora dices, no hagan política en X. Como te digo, creo que cada día que pasa se te están descomponiendo las cosas. Así fue como en la rueda de prensa lo señalaste. Si no haya tanta agresividad en los tuits. Yo creo que nosotros no podemos nunca estar de acuerdo con acciones violentas. No podemos estar de acuerdo con eso. Nuestro movimiento siempre ha sido pacífico y hay que promover siempre la paz, aprovechando también el tema de Irán el día de ayer. México siempre va a promover la paz en el sentido amplio y también para que cualquier mexicano o mexicana cuando se manifieste sea pacíficamente, pacíficamente. Entonces, no está bien promover acciones violentas. Nosotros siempre hemos promovido la paz, siempre. Entonces, y también pues yo creo que hay que dejar de hacer política en la red X. Está bien que se manifieste las opiniones. No hacer política, pero vayamos por partes. Primero, sin duda, lo que has hecho es alentar a estos ultras que se expresan en distintos espacios. Ya dije del Senado, hay que complementar en la Cámara de Diputados a Dolores Padierna, que inusitadamente estuvo impulsando incluso una reunión interparlamentaria con legisladores de Cuba. En este contexto, en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, y que en efecto pues llevó a Ricardo Monreal a señalar y a pedirle tranquilidad a Gerardo Fernández Noroña y a pedir que en efecto pues estos ultras se vayan conteniendo. Y lo digo a él como referencia porque horas después tú misma, el día de hoy en la mañanera, pues tratas justamente de controlar esos monstruos que tú desatas, pero que me parece te llevan también o te conducen también a la enorme equivocación de decirles que no hagan política en las redes sociales. Cuando en efecto eso significan tres cosas. Primero, que sí tienen importancia las redes sociales, a diferencia de lo que tú habías dicho, y en particular X. Segundo, a que en efecto no puedes controlar los discursos y la narrativa de quienes antes operaban así como pequeños soldados
del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Y 3, porque tienes perfectamente claro que ahí, en ese terreno del intercambio público en donde participan también millones de mexicanos, está perdiendo la discusión, porque en efecto no hay capacidad argumental y hay enormes contradicciones que se revelan un día sí y otro también, no solo como parte de ser un espejo de tu propio discurso contradictorio, sino porque también, claro está, se han desatado las distintas expresiones dentro de Morena que tienen como ADN la propia autodestrucción. Entre ellos mismos se están peleando, se mandan mensajes, se colocan el pie para tropezarse, etcétera, 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 y en consecuencia, pues en efecto, se encuentra cada vez más fragmentado lo que antes era una sola voz, y que en consecuencia pues te está generando a ti problemas de equilibrio político interno, problemas con el propio gobierno y problemas sobre todo en tu capacidad para pues lanzar tu mensaje a lo que llamas como el pueblo de México, que es una sociedad heterogénea, diversa y plural, compleja, mucho más compleja que como para asumirla en un monolito, pues quisiera ese discurso populista cristalizar. Solo lo hace, por supuesto, a través de pues, la grilla, a través de la retórica o la demagogia, pero pues la realidad en efecto siempre es otra, muy distinta a la que pretende el discurso del populismo autoritario. El caso es que en efecto se te están descomponiendo las cosas, llamas a no ser política, un gravísimo error que además sí en efecto representa el reconocimiento de que esa discusión le está perdiendo la autoproclamada 4T y naturalmente que abres un espacio importante para todas aquellas voces que con argumentos en la mano pues están demostrando justamente las enormes fragilidades, falencias, distorsiones que tiene la política pública que tú llevas a cabo y que cada vez es más desastrosa en todos los índoles. De tal manera que, en efecto, ahí es en donde me parece ya se está cifrando un grado de descomposición que está poniendo alarmas en el Palacio Nacional.